Los cristianos y las protestas. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, sobre este tema de las protestas? Usted sabe que en estos días han habido protestas en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, y estaremos hablando de ese tema el día de hoy a la luz de las Escrituras, que es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Vamos a comenzar por darles un poquito de contexto, hermanos. Quiero darles un poquito de contexto. Ustedes saben que en estos días han sucedido varias cosas que han provocado que varias personas protesten, salgan a las calles a manifestar su inconformidad de alguna manera. La gente ha marchado por calles, se han concentrado en diferentes plazas, con pancartas, con letreros, con banderas, pidiendo lo que, ¿verdad? De alguna forma consideran que necesitan algunos cambios, que se hagan algunos cambios en cuestiones migratorias, en cuestiones gubernamentales. Creo que los dos temas que más han caldeado últimamente los ánimos en esta área, pues ha sido el tema de migración, ¿no? El tema de estas redadas que han habido por allí, varios arrestos de varias personas que han sido detenidos por migración. Ese ha sido un tema que ha causado la discordia un poquito, la inconformidad de varias personas. Otro tema también que yo estuve mirando en TikTok que estuvo caldeando bastante los ánimos fue el tema del DEI, estas famosas políticas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión. Y esto ha generado que varias personas entonces, tanto una combinación de los temas de migración con estos temas del DEI, y creo yo un malentendimiento de estos temas ha generado que varias personas se sientan discriminadas y ha generado pues varias protestas, llamados incluso a boicotear algunas tiendas, a no comprar en ciertos lugares, a protestar, etcétera. El tema del DEI creo yo que es un tema mal entendido. Por algunos videos que miré de varias personas me di cuenta que realmente no saben en sí en qué consiste esta situación del DEI. Creo yo que no tiene nada que ver en sí con discriminación a los latinos. Los cristianos, si usted se da cuenta, el tema lleva por título Los cristianos y las protestas. Si algo debería de quedarnos claro el día de hoy es que los cristianos deberíamos de estar contentos que se ha quitado estas políticas del DEI en varias marcas, en varias tiendas, en varias compañías. Han retirado de sus políticas esta situación del DEI, porque el DEI, hermano, lo que habla, cuando habla de diversidad, equidad e inclusión, aunque estas palabras suenan muy humanitarias y parecieran tener una connotación de altruismo o, ¿verdad?, como de buenas, en realidad esto es un tema de ideologías peligrosas que los cristianos más bien deberíamos de estar contentos, ¿no? Que que el presidente haya de alguna manera luchado para que se quitaran estas políticas del DEI de varios lugares. Tiene que ver, por ejemplo, con los temas de vender ropa para niños trans en tiendas como, por ejemplo, Target. Si usted se dio cuenta, eso se quitó del Target, ya que en años pasados Target ha sido partícipe de estas políticas DEI, vendiendo ropa para niños trans. Y también esta situación del DEI tiene que ver con contratar a gente no por sus capacidades personales que tengan para elaborar un trabajo, sino más que nada por su sexo o por su color. Entonces, eso no es justo para las personas que se han preparado, no es justo para las personas que han estudiado, que tienen experiencia, que se han preparado para realizar una tarea y que a la mera hora no se le contraten porque las tiendas ya llenaron los cupos debido a que deben de incluir por fuerza a personas por su color, por su sexo o por su orientación sexual, aunque no reúna la experiencia o las capacidades para desarrollar un trabajo. Entonces, en estos temas del DEI, los cristianos más bien deberíamos de estar contentos de que esas políticas hayan retirado de las tiendas, pero como siempre hay organizaciones que les importa darle un giro a estas cosas, darles una nota un tanto que llame a las personas a sentirse discriminados, comenzaron a manejarlo como que estas tiendas estaban retirando los productos latinos de sus estantes,
que estaban de alguna manera discriminando a los latinos. Entonces mucha gente manifestó mucho enojo y esto aunado con los temas de migración y arrestos, pues generó entonces protestas en diferentes partes del país, en diferentes estados, por lo menos aquí en Georgia ha habido por lo menos, me parece, ya 2 protestas en 2 fechas diferentes y en varios otros estados también de los Estados Unidos. Pero repito, en este tema del Day, realmente los cristianos deberíamos de estar celebrando que se hayan quitado todas esas políticas ideologizadas y peligrosas realmente para la cosmovisión cristiana y para nosotros como creyentes, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver esta situación. Ya los puse un poco en contexto de este tema. ¿Por qué vamos a hablar de las protestas? ¿Por qué vamos a hablar de los cristianos? La postura que los cristianos deberían de asumir ante el tema de las protestas. Y también ahora vamos, ya una vez que hemos entrado en el contexto, quiero que entonces contestemos esta pregunta. ¿Pueden los cristianos participar de las protestas? Y eso es lo que vamos a contestar el día de hoy. Eso es lo que realmente nos va a ocupar un poco más de tiempo. La respuesta a esta pregunta sería un sí y un no, dependiendo de qué trate la protesta. Voy a elaborar un poco acerca de esto. El hombre justo protesta contra la injusticia y trata de defenderse tanto a sí mismo como defender al más débil. Eso es bíblico, ¿ok? Eso es bíblico. Mire lo que dice el Proverbio 31, verso 8 al 9. Dice así: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Parte de ser un hombre de Dios es no quedarse callado contra la injusticia. Uno de los más claros ejemplos, creo yo, en tiempos más recientes, en tiempos más modernos, fue el famoso teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Este hombre que protestó en contra del régimen nazi y que, por cierto, le costó su vida, ¿no? De hecho, me parece que no sé si todavía sigue la película en el cine. Nosotros la miramos hace apenas un par de meses, fuimos a ver la película de Dietrich Bonhoeffer en el cine, y él protestó precisamente contra el régimen nazi y esta, pues ahora sí que política de estar eliminando a varias personas que ellos consideraban inferiores. Y este es un claro ejemplo de que un hombre de Dios, Dietrich Bonhoeffer, era un pastor, era un teólogo que se opuso al régimen nazi y le costó su vida, pero murió defendiendo lo que él consideraba justo. Hay una frase célebre de este teólogo que dice: el silencio frente a la maldad es maldad. Es decir, los hombres de Dios, los hombres temerosos de Dios, cuando vemos que se está cometiendo una injusticia, quedarnos callados frente a esa injusticia nos hace prácticamente partícipes de esa maldad también. Entonces, en sí, visto desde un punto de vista bíblico, basado en este proverbio que yo les estoy presentando ahí en pantalla, y en cómo han procedido a lo largo de la historia muchos cristianos, en sí, protestar en contra de la injusticia no está mal, más bien es mandado, es necesario. Es necesario. En Estados Unidos, la primera enmienda de la Carta de Derechos garantiza el derecho del pueblo de poderse reunir pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de algún agravio. Así que para los cristianos en Estados Unidos, protestar pacíficamente es tanto un derecho de la Constitución como también los que somos cristianos entendemos que bíblicamente somos llamados de alguna manera a protestar en contra de la injusticia. Pero un cristiano siempre se debe de preguntar si es prudente participar en todo tipo de protesta, si es prudente salir a marchar o reunirse en todo tipo de reunión a la que se esté convocando. Porque el hecho que sea legal desde el punto de vista de la Constitución no quiere decir que en automático sea moral, ¿ok? Grábese muy bien esto. El hecho que sea legal y la Constitución permita poder hacer manifestaciones pacíficas para protestar en contra del gobierno o en contra de algo que se está considerando injusticia o un agravio, no significa que automáticamente es moral. El gobierno permite la protesta pacífica,
Pero muchas veces estas protestas pueden estar pidiendo algo que no es correcto delante de Dios y que lo hace inmoral. Hay protestas en donde se reúnen para aprobar el aborto, por ejemplo. Y aunque esa protesta sea legal y no esté violando la Constitución, no es moral. Pudiera quizás haber una protesta en donde lo que se está protestando es que se permita hormonar a los niños desde temprana edad para que hagan su transición sexual. Y aunque pudiera ser legal y no se está agraviando en sí a la Constitución, los cristianos debemos de saber que eso no es moralmente correcto. No podemos participar de buena conciencia en ese tipo de manifestaciones. Por un lado, históricamente nosotros podemos ver el movimiento liderado por Martin Luther King Jr. en la década de los 60, una protesta que fue necesaria, una protesta que trajo cambios, redujo la discriminación racial en gran manera en el sector público. Esa protesta podemos ver que fue necesaria. Al final, millones de seres humanos salieron beneficiados y fueron tratados más humanamente. Entonces, pero por otro lado, si nos remontamos, por ejemplo, a las protestas de Black Lives Matter en el 2020, 2021, en donde aparentemente esas protestas usted las pudiera confundir un poco con las protestas que tuvo Martin Luther King Jr. y no son iguales, porque lo que se pidió en los 60 de alguna manera era necesario, era bueno, y una vez que ese cambio se logró, benefició a millones de personas. Sin embargo, cuando ya hablamos de estas otras protestas de este grupo, que ya es un grupo ideologizado, con agendas ocultas, con agendas antifamilia, con agendas anticristianas, con agendas antivida, que abogaban o abogan, mejor dicho todavía, por matar bebés en el vientre o por destruir la iglesia o por abolir el gobierno, abolir la policía. Entonces ya tú te puedes dar cuenta de que estas dos protestas que yo le estoy mencionando, aunque pareciera en el fondo, pareciera que son lo mismo, que son dos grupos que están luchando por los derechos de los negros, en realidad son dos protestas muy diferentes ya cuando se pone a analizar las intenciones que hay detrás de estos movimientos. Entonces, allí es donde uno tiene que aprender a discernir si realmente la protesta a la que la persona está planeando asistir vale la pena o más bien tiene una connotación negativa y no debería de participar. Pero en general, para contestar esta pregunta que estamos haciendo en este momento, si los cristianos pueden participar en protestas, en general, los cristianos no estamos en contra de las protestas. Si así fuera, no hubiéramos tenido la reforma protestante, ¿no? De hecho, la reforma protestante fue uno de los más grandes movimientos de protesta de la historia. Dividió prácticamente al mundo, tanto continentes como naciones, en dos grupos, los católicos romanos y los protestantes. Entonces, no es en sí que los cristianos no estamos en automático en contra de las protestas. De hecho, esta nación misma nació debido a alguna protesta que en algún momento surgió porque Estados Unidos se sentía oprimido a causa de los altos impuestos que demandaban los británicos cobrar de las colonias. Entonces, lo podemos ver tanto históricamente como bíblicamente, como legalmente, que en sí los cristianos no estamos necesariamente en contra de las protestas. Lo que sí somos llamados, obviamente, es a ser prudentes y a tener cuidado, a saber discernir si vale la pena sumarnos a alguna protesta que por encima pareciera muy noble, pero que pudiera tener un trasfondo realmente negativo, porque muchas veces las personas que están promoviendo esas protestas realmente son como los que tienen todos los hilos en su mano y están moviendo agendas y de alguna manera propósitos personales que ellos quieren perseguir y usan muchas veces a las personas solamente quizás como una marioneta, ¿no? Como un títere para ser los que físicamente se manifiestan, los que físicamente se quejan, pero realmente detrás de eso puede haber alguna cosa más peligrosa en el trasfondo de la situación.
Ahora, bueno, una vez que ya hemos puesto el cimiento para este tema, cimiento bíblico, cimiento creo histórico, el cimiento visto también desde el punto de vista de la razón, que ya determinamos entonces qué son las protestas, cuál debería de ser la postura de un cristiano ante esta situación, me gustaría contestar esta pregunta. ¿Qué podemos decir de las protestas recientes que han habido acá en los Estados Unidos? Estas protestas, hermano, que hubo recientemente aquí en los Estados Unidos, fueron protestas realmente, hermano, muy peligrosas, porque estos temas, cuando se está protestando, hermanos, por temas de situación quizás migratoria, de discriminación, son reuniones que fácilmente inflaman los ánimos de las personas que están en esos lugares. Entonces, aunque la Constitución permite las reuniones pacíficas, muchas veces estas reuniones se prestan para que muchas personas que se reúnen allí, realmente lo que están persiguiendo son otras agendas, otras situaciones. Terminan muchas veces en un caos. La gente ni sabe muchas veces de qué se trata la reunión, ¿no? Van a meterse ahí para hacer de las suyas, para tener conductas quizás que ponen en riesgos a otras personas. Y en la Biblia encontramos varias de estas revueltas, varias de estas reuniones que se volvieron un montón de chusma, gritando de forma desordenada. Y vamos a ver algunos pasajes donde esto lo vemos, porque cuando mucha gente se reúne, la mentalidad de turba es algo que se apodera de las emociones de la gente y es algo muy, muy peligroso. Tenemos un claro ejemplo cuando a Pablo casi lo matan en Éfeso. Mire este pasaje en Hechos 19:32. Dice así, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y mire lo que resalté ahí en amarillo. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Es decir, había una turba de gente, había un montón de gente agitadora que estaban causando muchos disturbios, querían matar a Pablo, usted sabe, por el tema de los ídolos que Pablo había enseñado en Éfeso, que los templecillos de Diana que hacía Demetrio y todo su séquito de plateros no eran dioses. Y toda esta turba de gente que estaban ahí gritando como locos por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, pero mire lo que llama la atención, lo que marqué en amarillo, y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Sí ve? En esas reuniones mucha gente no sabe ni cuál es el propósito de la reunión. En las protestas recientes, muchas personas aprovecharon para ir a derrapar sus carros. Estaba leyendo en un noticiero que en Greenville, Carolina, una de esas personas que andaba derrapando sus carros atropelló a 2 personas y esas 2 personas fueron a parar al hospital. Entonces, ese no era el propósito realmente de esa reunión. Pero estas mentalidades de turba, cuando hay una revuelta de mucha gente, en donde muchos de estos no saben ni por qué se han reunido, lo que se presta muchas veces es para que el ambiente se torne peligroso, el ambiente se torne propicio para la delincuencia, propicio para hacer cosas que quizás las personas piensan que por ser una protesta en ese momento la policía no va a tomar acción y no los va a arrestar. Y por lo que vemos, alguien organizó esto, porque esta situación de derrapar carros se dio en muchos lugares del país, no solo aquí. No puede ser una coincidencia, como que alguien lo organizó, como que hubo alguien, una mente maestra detrás de todo esto, que dijo, hey, todos esos que les gusta tener carros con motores alterados y hacer carreras clandestinas, vamos a aprovechar estas manifestaciones para ir con nuestros carros, con esos motores rugientes, a hacer, ¿verdad? Que derrapen, vamos a marcar las carreteras, vamos a hacer marcas con las llantas en las carreteras. Entonces, eso no tiene nada que ver en sí con lo que se estaba pidiendo en esas reuniones. Pero lo que dice el versículo ahí es que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa. Son reuniones donde se presta mucho para la confusión. Y además, muchos, en realidad, la mayoría y los más, no sabían ni para qué se habían reunido. ¿Ok? No sabían ni para qué se habían reunido. Imagínense esas personas en Greenville, Carolina,
que a lo mejor fueron con buenas intenciones de decir, hey, vayamos, hagamos acto de presencia, quizás aquí en nuestra ciudad ya no hayan más arrestos y ven que nosotros nos manifestamos, etcétera. Pero ¿qué pasó? Fueron a parar a un hospital, atropellados por una de estas personas que andan con esos carros que son un peligro. Esas personas son un peligro. Esas personas no solo hacen carreras clandestinas en las noches, a altas horas de la madrugada, bloqueando carreteras. Muchas veces uno los ve que lo rebasan a uno en las carreteras, en plena luz del día, con carreteras congestionadas, llenas de carros. Pasan dos carros, uno detrás de otro, correteándose. Eso es un peligro. Realmente eso es un peligro. Yo creo que ese tipo de protestas no son cosas que los cristianos deberíamos, número uno, ni de promover, y número dos, yo creo personalmente ni asistir. Son eventos peligrosos. Son reuniones en donde muchas cosas pueden pasar allí. Entonces uno debe de tener mucho cuidado con eso. Las turbas de gente siempre son peligrosas. La Biblia nos marca eso en varios pasajes. Mire que de hecho fue una turba de gente la que arrestó a Jesús. En Lucas 22:47 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Judas quiso de alguna manera como camuflarse, ¿verdad? Camuflarse ahí entre la gente. Estaba entregando a Jesús y con toda esta gente que iba allí, quizás dijo, Jesús no se va a dar cuenta que yo fui el organizador, pero sí, Jesús ya sabía, el Padre se lo había revelado, que Judas lo estaba entregando obviamente con un beso, pero siempre se aprovecha esta situación, los grupos grandes, las turbas, ¿verdad? La bola de gente, como se dice en mi país, para hacer todo tipo de fechorías. De hecho, los escribas, los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús se valieron igual de una turba mal informada para poder hacer que, ¿verdad? Jesús fuera crucificado. Mateo 27:22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta protesta y esta turba estuvo llena de ilegalidad. Usted conoce que este juicio que le hicieron a Jesús fue ilegal, fue injusto. Pero la gente, ¿por qué gritaba crucifícalo? ¿Por qué gritaba de esa manera si realmente Jesús era inocente? Bueno, porque esta turba estaba mal informada. Los líderes religiosos, los escribas y fariseos, tenían una agenda oculta. Ellos odiaban a Jesús, dicen los evangelios que odiaban a Jesús, ellos querían matar a Jesús. Entonces, estos líderes utilizaron a toda esta turba de gente que estaba mal informada para que ellos gritaran, crucifica a Jesús. Esto nos enseña que debemos de ser cautelosos con los argumentos que controlan a las masas. Las masas son muy peligrosas. En una masa de gente de 1,000, 2,000 personas, si alguien gritara que tú te acabas de robar algo, aunque no sea cierto, y tú ves que te empiezan a seguir y tú corres y te atrapan y te linchan, no dejan, hay ciertos países que te lincharían, no dejan ni que llegue la policía y tampoco están aceptando que tú les aclares, no, yo no lo hice, es falso. En las turbas, la mentalidad de turba es muy, muy peligrosa. Esas reuniones siempre se tornan demasiado peligrosas. Y aquí, estos fariseos utilizaron entonces la desinformación para poder entonces usar a esta turba como títeres y que estos títeres gritaran, crucifícalo, crucifícalo, sea crucificado, y de alguna manera dentro de este recurso que se usó, un recurso malvado, un recurso malévolo, pues acabaron crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que ya estaba estipulado por el Padre que eso iba a pasar, pero eso no hacía inocentes a estas personas que por su propia maldad querían crucificar al Señor. Entonces, en esas reuniones siempre hay gente, ¿no? Que está gritando y muchas veces no saben ni lo que gritan. Hay otro pasaje también precisamente cuando arrestaron a Pablo en Jerusalén, en Hechos 21:34, que dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. En este pasaje igual es el apóstol Pablo una vez más. En el pasaje anterior que vimos de Hechos 19, era igual Pablo en Éfeso, pero aquí es Pablo en Jerusalén. Igual lo arrestan, igual la gente está reunida, igual la gente está gritando unos una cosa
y otros otra cosa. Estos grupos se vuelven grupos de gente revoltosa que obviamente ni sabían realmente lo que estaba pasando, ¿no? Pero ya unidos y gritando allí, pues es muy, muy peligroso, ¿no? Ya no hay tiempo realmente para aclarar. Si no hubiera sido porque un hombre de alto mando echó mano de guardias para poder arrebatar a Pablo de las manos de estas personas, lo iban a matar, ¿no? Lo iban a matar. Eso es lo que produce la mentalidad de turba. Entonces, la pregunta aquí, para ir contestando la pregunta, ¿qué podría hacer un cristiano en este tipo de reuniones, hermano? En esas reuniones donde gritan maldiciones. Parece que en las reuniones recientes, uno alcanza a ver en los videos, ¿no? Maldiciones, gritos, maldiciendo al presidente, maldiciendo al gobierno, etcétera. Uno puede ver que aprovechan las personas de las comunidades LGBTQ para sacar sus banderas, hacer proclamas a favor de esos estilos de vida. Otras personas van con sus banderas, sus pañuelos verdes para decir que, ¿verdad? Mujeres pidiendo dejen abortar a nuestros hijos, hay gente ebria, usando drogas, eh, otros que de por sí son quizás anti Dios, aprovechan para gritar consignas, ¿no? Contra Dios, contra Jesús, contra la iglesia, contra los cristianos. Entonces, la pregunta aquí ¿es prudente participar en ese tipo de reuniones? Hay muchas de estas protestas, hermano, donde supuestamente se va a pedir justicia. Yo diría que más bien lo que se va es a promover la anarquía. Es decir, el tratar de derrocar el gobierno, el tratar de vivir sin gobierno, el tratar de vivir haciendo lo que se quiere, lo que se quiere. Déjenme hacer lo que yo quiero, déjenme hacer y vivir como yo quiero y no quiero darle cuentas a nadie. Entonces, yo creo que esas cosas que se piden en muchas de esas reuniones son inmorales y deberíamos de tener mucho cuidado más bien de no participar de ese tipo de actividades. Por último, hermanos, para terminar, me gustaría concluir, hermanos, con 5 preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer antes de ir a una de estas protestas. 5 preguntas que por medio de estas respuestas tú podrías definir si eso es bueno, si es conveniente. La pregunta número 1 es, ¿esta protesta tiene propósitos nobles? Esa es una buena pregunta. ¿Tiene buenos propósitos? ¿Es noble? ¿Esto es algo que Jesús haría? ¿Esto es algo que yo como cristiano que cuido mi santificación debería de estar participando de estos lugares donde muchas veces a mí solamente me están utilizando quizás como un títere para ir a gritar allí, pero realmente sobre mí o detrás de este movimiento hay organizadores que tienen agendas ocultas? Una segunda pregunta sería, ¿mi participación violará alguna ley legítima? Es decir, ¿estar allí me pone en riesgo de violar otras leyes? ¿O de terminar por lo menos de sospechoso de que se violó una ley? ¿Ok? Muchas personas, algunas personas fueron arrestados en este tipo de protestas y fueron arrestados por violar la ley. Entonces, cuando tú estás participando con gente así, puedes caer en una categoría de sospechoso también de ser uno de los que está violando la ley. Otra pregunta, la número 3 sería precisamente que ya la acabo de decir, ¿estoy siendo utilizado como un títere en una agenda oculta que ni conozco? ¿Ok? ¿Verdad? Mucha gente puede ver que hay ciertas protestas que parecen muy nobles y realmente detrás de todo eso se mueven cosas bien oscuras, agendas peligrosas, cosas que van en contra de la moral, de la ética, del cristianismo, de la fe que nosotros profesamos. Otra pregunta, la número 4, muy interesante sería, ¿se está utilizando esta protesta como una excusa para la violencia, la destrucción, otras formas de maldad? O sea, tú vas a un lugar donde supuestamente va a haber una marcha pacífica, una protesta pacífica, y luego la gente se empieza a poner violenta, a destruir quizás propiedad privada de terceros, a gritar maldiciones. Es algo que realmente te va a edificar de alguna manera. La número 5, ¿cómo edifica mi participación en esto a otros hermanos más débiles en la fe? ¿Qué conceptos se van a formar los hermanos de que tú aparezcas en marchas en donde se está promoviendo la agenda LGBTQ o, ¿verdad?
la agenda feminista, antivida, etcétera. Entonces, debemos de ser muy prudentes en todo este tipo de situaciones, hermanos, antes de participar en una situación de estas. Para concluir, ¿qué podemos decir para concluir entonces, hermano? Número uno, podemos decir que hemos visto bíblicamente que realmente no es pecado protestar en contra de la injusticia. No es pecado. Bíblicamente no es pecado. Número dos, podemos concluir también que la misma Constitución permite este tipo de reuniones pacíficas para solicitar al gobierno alguna reparación. Número tres, hemos visto también que históricamente ha habido protestas que han sido necesarias, como por ejemplo la Reforma Protestante, que fue una protesta a nivel mundial en contra de los abusos del Papa y de la Iglesia Católica Romana. La protesta, por ejemplo, de Martin Luther King Jr., que trajo un beneficio a millones de personas que estaban siendo discriminados y que a raíz de eso fueron tratados más humanamente. Incluso dijimos que aún este país nació como motivo de una protesta, ¿no? La famosísima protesta del té de Boston, cuando en 1773 los colonos de las colonias americanas se rebelaron en contra del alto impuesto que se estaba poniendo al té. Los británicos estaban poniendo un alto impuesto al té y dijeron no más. De alguna manera, eso inició el movimiento que terminó en la independencia de los Estados Unidos. Pero lo que hemos dicho entonces es que el cristiano debe de ser muy, muy prudente, porque la Biblia nos enseña en varios pasajes que estas turbas, estos grupos de gente revoltosa, que acaban muchas veces reuniéndose, muchos de ellos no saben ni para qué están allí, otros gritan una cosa, otros gritan otra, y que a final de cuentas fue por medio de una mentalidad de turba y de un grupo de gente desinformada que aprovecharon los escribas, los fariseos y los líderes religiosos del tiempo de Jesús para de alguna manera acabar condenando al Señor, y de esta manera ellos lograron llevar a cabo sus planes ocultos que tenían realmente de destruir a Jesús, porque realmente lo que los motivaba detrás de todo esto era un odio personal en contra del Señor. Amén. Creo yo que con eso es suficiente y voy a leerlos para ver si alguien entró por aquí a comentarme algunas cosas y de ahí pues vamos a ir terminando. Si fue de bendición, compártalo, dele like. Espero que esto pueda, ¿verdad?, servir a algunos de ustedes y darnos un entendimiento bíblico y también un llamado a la prudencia en estos temas que de repente nos divide como cristianos dentro de la iglesia. Hay cristianos que dicen yo voy a ir, hay otros que dicen no, eso no es algo que agrada a Dios, o no es algo en esta oportunidad, no es algo que agrada a Dios. Y creo yo que es bueno tener un entendimiento bíblico. Siempre la Biblia debe de ser nuestro árbitro final que nos da pues una decisión, nos ayuda a tomar una decisión entre esta situación de qué es correcto y qué es incorrecto.